El noroeste del Pacífico alberga ciudades en pleno crecimiento, enormes regiones agrícolas y gigantes industriales y tecnológicos. Pero absolutamente nada de eso existiría sin una sola vía fluvial. El río Columbia es una maravilla geográfica que abrió paso entre montañas y sepultó antiguas civilizaciones para impulsar nuestro mundo moderno. Y hoy, este gigante invisible determina el funcionamiento de toda la red eléctrica de la costa oeste, tratados internacionales de enorme importancia y la supervivencia de ecosistemas enteros. Entonces, ¿por qué un solo río controla el destino de todo el noroeste del Pacífico? Soy Jeff y esta es la increíble historia geográfica de uno de los ríos más importantes de Norteamérica. Este es el poderoso río Columbia. Es el río más grande del noroeste del Pacífico, el cuarto con mayor caudal de Estados Unidos, y drena una inmensa cuenca hidrográfica de un tamaño aproximado al de Francia. Pero para entender cómo este único río determina la vida, la economía y la electricidad para millones de personas, primero tenemos que descubrir dónde nace. Porque el recorrido físico del Columbia es uno de los trayectos geológicos más extraños, espectaculares y violentos de cualquier río del continente. Empecemos por el principio. En lo más alto de las rocosas canadienses, escondido en la provincia de Columbia Británica, se encuentra un pequeño lago aparentemente insignificante llamado Lago Columbia. A una altitud de más de 800 metros, este tranquilo lago alpino recibe discretamente el agua de los glaciares y de manantiales naturales. Sus aguas son serenas y a simple vista no llaman la atención. Podrías estar de pie en su silenciosa orilla, sin imaginar que el agua a tus pies está a punto de emprender un viaje de 2000 kilómetros, que literalmente moldeará el paisaje físico del noroeste del Pacífico. Pero desde que nace, el Columbia rompe todas las reglas de la geografía norteamericana, cuando la mayoría piensa en los grandes ríos del continente. Imagina ríos que fluyen hacia el sur, o hacia el este o el oeste en dirección al océano más cercano. Pero eso no es lo que hace el Columbia. De hecho, al salir del lago Columbia, fluye casi en línea recta hacia el norte. Y no lo hace solo durante unos cuantos kilómetros. Avanza en dirección norte-noroeste por más de 320 kilómetros. Atrapados en una enorme depresión geológica y encerrado entre las escarpadas montañas rocosas al este y las montañas Columbia al oeste, el río queda completamente confinado. Va acumulando agua, ganando velocidad y avanzando exactamente en la dirección contraria al Océano Pacífico. Entonces, ¿cómo logra escapar de esa trampa montañosa? La respuesta es un dramático giro geográfico en forma de U que prepara el escenario para todo lo que viene después. A la altura del paralelo 52, el río alcanza el extremo de las majestuosas montañas Selkirk y gira bruscamente hacia el sur. Esta pronunciada curva, conocida geográficamente como el Big Bend. A partir de aquí, el Columbia se convierte en un río de gran potencia que fluye hacia el sur. Mientras atraviesa Columbia Británica, el paisaje es escarpado, densamente boscoso y extremadamente abrupto. En este tramo, el río pierde altitud con rapidez y acumula una inmensa cantidad de energía cinética. Una energía que, como veremos más adelante, los ingenieros terminarían encontrando absolutamente irresistible. Tras recorrer más de 640 kilómetros por la remota naturaleza canadiense, el Columbia cruza la frontera internacional hacia Estados Unidos por el noreste del estado de Washington. Como estamos en el noroeste del Pacífico, lo lógico sería pensar que el río seguirá atravesando exuberantes bosques alpinos, verdes y lluviosos, pero la geografía del estado de Washington está a punto de dar un giro completamente inesperado. A medida que el río avanza hacia el sur y hacia el oeste, los densos bosques verdes desaparecen por completo. En su lugar aparece un paisaje inmenso, árido y abrasado por el sol conocido como la Cuenca de Columbia. Se trata de un desierto de altura situado de lleno en la sombra pluviométrica de la cordillera de las Cascadas. Es un lugar seco, polvoriento y que, sin el río, sería prácticamente estéril. Si observas con atención las enormes paredes de basalto que bordean el río en esta zona, notarás profundas cicatrices irregulares, gigantescos cañones secos, conocidos como coulees. Se desprenden del cauce como si hubieran sido excavados por un río 10 veces más grande que el Columbia. ¿Cómo llegaron ahí? Son el resultado de uno de los acontecimientos geológicos más violentos y catastróficos de la historia de la Tierra. Un episodio que literalmente despedazó este paisaje y obligó al Columbia a seguir su recorrido actual. Pero aquella antigua catástrofe es solo el preludio del enorme volumen de agua que el río está a punto de recibir. Cerca de las Tri-Cities, en Washington, el Columbia realiza otro gran giro y toma rumbo hacia el oeste. Es justamente aquí donde se encuentra con su afluente más importante, el río Snake. El Snake es por sí solo un río gigantesco que ha recorrido más de 1.600 kilómetros desde el Parque Nacional de Yellowstone. Cuando vierte sus aguas en el Columbia, el caudal del río prácticamente se duplica. Deja de ser un gran río para convertirse en un inmenso y turbulento mar interior de agua en movimiento. Ahora una cantidad casi inimaginable de agua avanza con fuerza directamente hacia el oeste, pero un obstáculo colosal se interpone en su camino: la cordillera de las Cascadas.
Se trata de un muro continuo de escarpados picos volcánicos que se extiende desde Columbia Británica hasta California. Según todas las reglas de la geografía, esta enorme barrera montañosa debería bloquear por completo el río, obligándolo a desviarse hacia California o atrapándolo para formar un gigantesco lago interior. Pero el Columbia no rodea las montañas, pasa por medio de ellas. Durante millones de años, mientras las fuerzas tectónicas elevaban lentamente la cordillera de las Cascadas, el río Columbia actuó como una gigantesca sierra líquida. Excavó la roca al mismo ritmo con que las montañas se elevaban. El resultado es el espectacular desfiladero del río Columbia, un cañón de unos 130 kilómetros de longitud, cuyas paredes rocosas se elevan hasta casi 1.200 metros sobre el río. Y a medida que el Columbia atraviesa este desfiladero, el árido desierto desaparece casi de inmediato, dando paso a los exuberantes bosques templados lluviosos de la costa del Pacífico. Al salir del desfiladero, el Columbia pasa junto al área metropolitana de Portland, baja su velocidad y se engancha hasta convertirse en un inmenso estuario cuando por fin alcanza el nivel del mar. Pero el viaje aún no termina, y la prueba final del río es la más peligrosa de todas. Donde el río Columbia se encuentra con el Océano Pacífico está la barra del Columbia. Allí, la fuerza imparable del enorme caudal del río choca violentamente contra la fuerza de las intensas marejadas que llegan desde el Pacífico. El resultado es uno de los tramos de agua más traicioneros, caóticos y mortales de todo el planeta, conocido como el Cementerio del Pacífico. Es un final brutal para un viaje extraordinario. Pero aunque el recorrido físico del río es una maravilla geográfica, es la historia humana construida sobre esas aguas turbulentas la que realmente define el destino de todo el continente. Durante más de 15.000 años, el río Columbia fue la fuente de vida de decenas de pueblos indígenas, entre ellos las naciones Chinook, Yakama, Nez Percé y Umatilla. No solo vivían junto al río, toda su civilización giraba en torno a él. El corazón indiscutible de esa civilización era un lugar llamado las Cataratas El Hilo. Situadas al este del actual desfiladero del río Columbia, las Cataratas El Hilo eran una impresionante sucesión de rápidos donde el enorme río se estrechaba entre un angosto cañón de basalto. Pero era mucho más que un accidente geográfico. Era la antigua Wall Street indígena del oeste. Cada año, millones y millones de salmones del Pacífico atravesaban aquellos rugientes rápidos en su camino para desovar. Los pescadores indígenas construían increíbles plataformas de madera sobre las aguas embravecidas y capturaban suficientes peces para sostener a enormes poblaciones. Las Cataratas El Hilo se convirtieron en el mayor y más importante centro comercial de toda Norteamérica. Hasta allí llegaban personas desde las grandes llanuras, la costa del Pacífico e incluso desde lo que hoy es Alaska para intercambiar mercancías, lenguas y cultura. Era un mundo próspero, complejo y profundamente interconectado, pero esa forma de vida de 15.000 años estaba a punto de desaparecer en un instante, porque a comienzos del siglo XIX llegó un nuevo grupo de personas a las orillas del Columbia, y ellos no vieron en el río un hogar, vieron una autopista. Cuando los exploradores estadounidenses y europeos, especialmente Lewis y Clark, en 1805 llegaron a Columbia, su principal objetivo no era establecerse allí, buscaban el legendario Paso del Noroeste, una ruta fluvial directa hacia el Océano Pacífico que abriera el comercio mundial. Aunque Columbia estaba muy lejos de ser la vía navegable que habían imaginado, rápidamente se convirtió en la principal arteria de la colonización del noroeste de Norteamérica. Muy pronto, grandes compañías peleteras como la Compañía de la Bahía de Hudson establecieron asentamientos a lo largo de sus orillas, especialmente en Fort Vancouver. Y una pequeña aclaración: este es el Vancouver al sur del estado de Washington, no el de Columbia Británica. El río era prácticamente la única forma viable de transportar enormes cantidades de pieles de castor y suministros pesados a través de la agreste e impenetrable naturaleza del noroeste del Pacífico. Décadas después, cuando miles de colonos cruzaron hacia el oeste por la ruta de Oregón, el río Columbia se convirtió en su última y más dura prueba. Los pioneros tenían que desmontar sus carretas, cargarlas sobre frágiles balsas de madera y enfrentarse a las peligrosas y mortales corrientes del desfiladero del río Columbia para llegar a las fértiles tierras del valle de Willamette. Pero surgió un problema al usar un río salvaje y violento como principal vía de transporte y motor económico. Es extremadamente peligroso y muy impredecible. Si quieres construir un imperio, no basta con recorrer el río, tienes que dominarlo. A medida que el siglo XIX dio paso al XX, la población de la región explotó. El recién colonizado noroeste del Pacífico necesitaba electricidad, necesitaba un sistema de riego para la agricultura en la árida cuenca del Columbia, y necesitaba detener las devastadoras inundaciones estacionales que arrasaban regularmente pueblos enteros a orillas del río. Así que Estados Unidos y Canadá, en esencia, le declararon la guerra al carácter salvaje del Columbia. En la década de los 30, comenzó la era de las megapresas. Los ingenieros emprendieron algunos de los proyectos de obra pública más
más grandes de la historia. Construyeron la presa Bonneville, cerca de Portland, para controlar el desfiladero y generar energía. Después fueron río arriba y levantaron la presa Grand Coulee, un coloso de concreto tan gigantesco que aún hoy sigue siendo la instalación de generación hidroeléctrica más grande de Estados Unidos. Cuando terminó aquella fiebre constructora, 14 grandes presas atravesaban el cauce principal del Columbia y cientos más bloqueaban sus afluentes. La magnitud de esta hazaña de ingeniería es impresionante. Tomaron un río salvaje, de corriente libre, que descendía a más de 600 metros de altitud, y lo transformaron en una sucesión de enormes lagos escalonados y de aguas tranquilas. Al hacerlo, crearon la batería que impulsó el desarrollo del moderno noroeste del Pacífico. La electricidad hidroeléctrica, abundante y barata, generada por estas presas, fabricó los aviones que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Impulsó el auge de la industria moderna del aluminio, y sentó las bases del enorme imperio tecnológico que hoy domina la región. Pero domesticar a un gigante tiene un costo enorme e irreversible. ¿Recuerdas las cataratas del Hilo? El antiguo corazón cultural y económico del mundo indígena. En 1957 cerraron las compuertas de la recién construida presa de Dalles. En cuestión de horas, las aguas crecientes silenciaron para siempre el rugido de las cataratas del Hilo. Quedaron completamente sumergidas, ahogando bajo un lago artificial una forma de vida de 15.000 años. Las migraciones de salmones se acabaron, bloqueadas por millones de toneladas de concreto. El río dejó de ser un ecosistema vivo para convertirse en una máquina industrial altamente controlada. El Columbia salvaje había sido conquistado, dividido y puesto a trabajar, pero construir esta colosal máquina de agua era una cosa. Operarla, mantenerla y afrontar las enormes consecuencias internacionales y ecológicas de su existencia era una historia muy distinta. Hoy, el río Columbia determina de forma silenciosa pero constante la vida diaria, la economía y el futuro de todo el noroeste del Pacífico. Y eso parece demasiado para un solo sistema fluvial. Pero este río no es simplemente un cuerpo de agua. Es una máquina cuidadosamente calibrada y, como cualquier máquina, funciona gracias a un combustible muy específico. En el caso del Columbia, ese combustible es el freshet. Si nunca habían escuchado esta palabra, no se preocupen porque hablaremos de ella. Geográficamente, este río alcanza su punto máximo en la primavera y comienzos del otoño. A diferencia de los ríos alimentados por lluvias constantes, el verdadero poder del Columbia proviene de la nieve acumulada en las altas montañas de las Rocosas canadienses y la cordillera de las Cascadas. Cuando llega la primavera y sube la temperatura, millones de toneladas de nieve comienzan a derretirse, incrementando rápidamente el caudal del río. Este pulso estacional de agua es el auténtico latido del noroeste del Pacífico. Y eso es el freshet. Este enorme aporte de agua es absolutamente fundamental para la energía hidroeléctrica de la región. Todo el sistema depende de esa crecida primaveral para llenar los inmensos embalses que están detrás de las 19 grandes presas construidas sobre el Columbia y sus principales afluentes. Capturar ese flujo estacional determina el suministro de agua para el resto del año. Si la acumulación de nieve en invierno es escasa, en verano y otoño habrá graves problemas energéticos. En esencia, el río Columbia funciona como una gigantesca batería a escala del paisaje que enciende las luces desde Seattle hasta Boise. Pero ¿qué ocurre cuando la enorme demanda de electricidad de toda una región choca con la supervivencia de una especie entera? Aquí llegamos al conflicto anual más visible y más polémico del río: la migración del salmón. La crecida primaveral no solo recarga la energía de las ciudades, es la crucial ventana de tiempo, donde millones de salmones deben migrar desde sus zonas de ensove en el interior hasta el Océano Pacífico. Dependen de las corrientes rápidas del freshet para que literalmente los empujen hacia el mar. Esto genera un equilibrio extraordinariamente complejo. Los operadores buscan retener el agua en los embalses para producir bastante energía más adelante en el año. Pero los científicos ambientales sostienen que esa agua debe liberarse justo ahora a través de las presas para que los salmones sobrevivan en su viaje. Cada año este debate ocupa titulares en todo el noroeste del Pacífico. ¿Cómo equilibrar la generación de energía limpia, libre de carbono, con la supervivencia ecológica de una especie clave? Durante décadas, quienes tomaban estas decisiones eran exclusivamente los gobiernos federales y las compañías eléctricas. Pero ese equilibrio por fin está empezando a cambiar. Las naciones indígenas en ambos lados de Estados Unidos y Canadá luchan por tener un lugar en la mesa de negociación. Durante más de un siglo, los pueblos originarios, cuyas culturas se han desarrollado alrededor del río, quedaron prácticamente excluidos de su gestión. Ahora, tras años de batallas legales y políticas, exigen que la representación indígena sea permanente y que la recuperación del salmón y la salud del ecosistema pasen a ser una prioridad y no una simple consecuencia de producir energía barata. Y están dando esa batalla justo cuando todo el reglamento que rige el río está siendo reescrito.
Como el río Columbia no entiende de fronteras internacionales, administrarlo exige una cooperación sin precedentes entre Estados Unidos y Canadá. En 1964 ambos países firmaron el histórico Tratado del Río Columbia, un acuerdo que estableció exactamente cómo el agua debía compartirse, almacenarse y liberarse para la generación de energía y el control de inundaciones. Ahora, técnicamente este tratado no tiene una fecha de vencimiento. Sin embargo, sí existe una excepción para modificarlo una vez superado los 60 años desde su firma. Hoy en día, la modernización y renegociación del Tratado del Río Columbia es un asunto político muy delicado. No es exagerado decir que el resultado de estas negociaciones afecta el control de inundaciones en ciudades como Portland, Oregón y la estabilidad de toda la red eléctrica de la costa oeste. Si Canadá decide retener más agua o Estados Unidos exige un mayor caudal para el salmón, las consecuencias económicas afectarán a millones de personas. Y eso resulta muy curioso porque, a menos que vivas aquí, en el noroeste del Pacífico, probablemente ni siquiera estés familiarizado con el río Columbia. Desde luego, no tanto como conoces el Mississippi, el Colorado, o en el caso de los canadienses, el río San Lorenzo. Es casi como si el río Columbia hubiera quedado en el olvido. Entonces, ¿por qué tan poca gente conoce este río? A pesar de su enorme tamaño y de su importancia, el Columbia rara vez ocupa el mismo lugar en la imaginación colectiva de estadounidenses y canadienses que otros grandes ríos. Y las razones pueden resumirse en unas cuantas comparaciones clave. Primero está la comparación con los ríos Mississippi y San Lorenzo. Estos ríos están profundamente arraigados en el folclore, la literatura y la historia cultural de Norteamérica. Son enormes autopistas fluviales de aguas lentas que atraviesan el corazón del continente y están íntimamente ligados a los orígenes de sus respectivos países. El Columbia, en cambio, permanece escondido en la esquina superior izquierda del mapa. Es inmenso, pero su importancia se limita al ámbito regional. Y luego está el río Colorado, que es mucho más pequeño que el Columbia, pero aparece constantemente en las noticias nacionales. ¿Por qué? Porque vive en una crisis permanente. Se está secando mientras intenta abastecer a enormes y sedientas poblaciones desérticas como Los Ángeles, Phoenix y Las Vegas. Es literalmente una situación de vida o muerte. Irónicamente, el río Columbia ha sido olvidado porque funciona demasiado bien. Es un gigante invisible. Mucha de la electricidad que genera se produce en los áridos y poco poblados desiertos del este del estado de Washington, o en las profundidades de la naturaleza canadiense, fuera de la vista de las millones de personas que viven en Vancouver, Columbia Británica, Seattle o Portland, y dependen de él todos los días. Conectas tu teléfono y se carga. Abres el grifo y sale agua. Y así, el río Columbia sigue sosteniendo de forma silenciosa, eficiente e incansable a todo el noroeste del Pacífico. Este único río seguirá determinando el destino de toda la región del noroeste del Pacífico. Ha sido muy divertido explorar el río Columbia. Espero que hayas aprendido sobre el río Columbia. Si fue así, mira este video sobre por qué las islas árticas de Canadá no están vacías. Gracias por verme. Hasta la próxima.